Hablamos de Blue uno, 2, 3 y 4, que eran las cuatro fases de Blue y cómo se rompió todo. Ya, Lanzamiento del Edelweiss. ya. A ver, Edelweiss es solamente el avance hacia el Cáucaso. Voy a hacer un resumen de lo que vamos a tratar, pero es para que lo entiendas como mentalmente lo quiero plantear. Edelweiss es el avance hacia el Cáucaso. Ahí están todos los objetivos estratégicos finales de Blue. ¿Ya? Y hay muchos. Edelweiss, en un comienzo, la operación Edelweiss había sido pensada para llegar a Maikop, no a Grozny ni a Baku. El objetivo de Edelweiss era llegar a Maikop y fundamental, tomar los puertos rusos, bueno, soviéticos, del Mar Negro y toda esa ruta costera que va desde Rostov hasta básicamente Georgia. Una pregunta, dentro de Edelweiss, solo tomar Maikop, Grozny y Baku eran, digamos, estaban demasiado lejos, pero también se contemplaba buscar la forma de, si bien no tomar Grozny y Bakú, por lo menos ver de complicar la utilización de estos recursos por parte de la Unión Soviética, digo, no ya tomarlos, pero por lo menos complicar a la Unión Soviética su explotación. Absolutamente. Había que complicar la explotación de esto. Se planeaba, una vez estar en Maikop, realizar un bombardeo hacia Grozny y Bakú, las cuales estarían al alcance de los bombardeos alemanes. Se podía hacer un bombardeo sobre la refinería, que era mucho más importante que bombardear los yacimientos. Tú puedes producir, pero si no puedes refinar, no sirve de nada. ¿Ya? Correcto. La refinería son grandes instalaciones que no puedes ocultar, que es mucho más fácil de bombardear y cuyo bombardeo genera una reparación mucho más compleja. Entonces, básicamente, ese es el ataque. Te quedáis con Maikop, el petróleo de Maikop lo puedes utilizar, si es que lo capturas bien, podrías utilizarlo rápidamente y a través de los puertos del Mar Negro, una vez expulsada toda la flota rusa del Mar Negro, los puedes trasladar a través de Rostov hacia lo que es Rumanía, donde tienes tus propias refinerías que pueden realizar todo el proceso y enviarlo a los países del eje, principalmente Alemania. Es un buen punto, Oscar, porque una cosa es tomar el campo petrolífero y otra muy distinta es explotarlo, ¿no? Exacto. Una cosa es tomar el campo y otra cosa es tomar las refinerías, ¿ya? Tomar las refinerías puede llegar a ser más importante que tomar los pozos intactos. Las refinerías demoran mucho más tiempo en repararse que lo que tú reparas un pozo, mucho más tiempo, ¿ya? Si tú traes nuevo material, nuevo equipo, puedes sacar un pozo y poner otro. Te va a demorar unas semanas, pero lo vas a hacer. Una refinería no la puedes reemplazar, es irreemplazable. El trabajo para remontarla es enorme. De hecho, Te pregunto, Oscar, to- más o menos a grosso modo, si yo, como de hecho creo que a los alemanes les pasó en Maikop, llego y todo está destruido, ¿cuánto me demoro en volver a comenzar a explotar así metiéndole todas las balas? ¿Y cuánto me demoro, sin embargo, en rehacer una refinería destruida? es lo que le pasó a los soviéticos. Las refinerías de los puertos del Mar Negro, las refinerías del Kubán y las refinerías de Rostov quedaron destruidas después de la retirada alemana. Cuando los soviéticos lo retomaron, ellos estaban con el petróleo bajo mínimos y se demoraron aproximadamente entre 8 a 10 meses en ponerla en funcionamiento, pese a que cuando se retiraron sacaron todo el material y equipo indispensable. Eso. Y ellos, sí, a pesar de eso, a pesar de que como sacaron el equipo indispensable, ellos podían remontar la refinería. Pero con el daño de tierra quemada que hicieron los alemanes al retirarse, a ellos les costó recuperar la producción petrolera y no la recuperan hasta el 44. Además, O sea, los es un alemanes tema importante y te confieso, relativamente novedoso para mí. Tú me estás diciendo, Oscar, que los soviéticos en tuvieron este punto de problemas la de petróleo guerra tienen problemas de petróleo como los alemanes también lo tuvieron. debido a Blue, debido a Blue. No como los alemanes, no en ese nivel, pero empiezan a tener escasez de petróleo hasta el año 44. No escasez como los alemanes, no una escasez que te haga Paraliza. imposible hacer operaciones. Sí, y hay varias razones para eso. Uno, los soviéticos prefieren el diésel. Por cada barril de petróleo que tú sacas, eres capaz de producir y refinar más diésel que el equivalente
del mismo barril en gasolina, con más octanaje. Mientras más octanaje tú necesites, menos petróleo te va a quedar. Otra cosa, hay pozos y pozos de petróleo. Hay pozos que necesitan mayor refinado y hay pozos que necesitan menor refinado, ¿ya? Los pozos de, por ejemplo, Bakú son de muy buena calidad, pero los pozos de Maikop no son de tan buena calidad como los de Bakú o de Grozny. ¿Qué significa eso? Que el petróleo de Bakú necesita más refinado. Es lo que le pasa también a los soviéticos con el petróleo, porque todos sabemos, los soviéticos tienen petróleo en la zona de los Urales, ¿cierto? Pero ese petróleo necesita más refinado. De hecho, si tú te fijas, hasta el día de hoy hay diferentes tipos de petróleo. Y el que produce Rusia es el Ural, que es el petróleo principalmente de la zona de los Montes Urales, ¿ya? Y en Ese una es de zona, menor Oscar, calidad que el Brent. en una zona, Oscar, los Urales, digamos, fuera del alcance del enemigo, ¿no? O sea, es una... Absolutamente fuera de alcance, pero un petróleo que necesita más refinado, y por eso también la decisión inteligente soviética de dedicarse ya en el 42 a concentrarse lo más posible en el diésel. Ya se estaban concentrando en el diésel de antes, pero desde el 42 inclusive dejan tanques que le había funcionado muy bien, como el KB-1 y el KB-2, que eran tanques que habían sido exitosos, y los dejan de producir. Se concentran solo en este 34 y en Yo submodelos del pensé que la T-34. decisión, yo pensé que la decisión pasaba por una estandarización intencional para efectos, digamos, de producir en masa y evitar el tema de repuestos, no, Y el diésel, y el diésel. y el diésel. El diésel es fundamental. El diésel es fundamental. Es tan fundamental que los norteamericanos, ante la misma decisión, también prefieren el diésel. También eligen el diésel. Ya, o sea, estamos en guerra, nuestro consumo es complejo, aunque tengamos excesos, vamos a ahorrar, ¿ya? O vamos a estandarizar en algo. No vamos a ocupar diésel y combustible. Vamos a intentar dejar el combustible, todo el combustible para la aviación y ocupar para nuestras Fuerzas Armadas diésel. ¿Por qué? Porque el diésel necesita menos refinado, porque por cada barril de petróleo que yo saco, puedo convertir más ese barril en diésel. Eh, el diésel es básicamente petróleo con muy escasa refinación. En cambio, los combustibles de más alto octanaje necesitan mayor cantidad de refinación. Entonces, eso es clave. ¿Ya? Ya. Los alemanes se van a llevar este petróleo, lo que puedan sacar, no lo van a refinar en Rusia, generalmente lo van a llevar a través de los puertos del Kubán o de Rostov, los puertos que puedan reconstruir un poco, los van a llevar hacia Rumania y desde Rumania lo refinan ahí, lo trasladan al Reich. O sea, es un proceso muy largo. Y costoso, ¿no? ¿Ya? Y costoso, ¿ya? Lo peor, los oleoductos. A ver, hay un tramo del oleoducto desde Maicao hacia el Kubán que queda intacto, por donde pueden sacar petróleo de Maicao. Y de ahí, creo que puerto de Nuevo Boros, lo pueden sacar de ahí hacia Rumania. Pero ese puerto lo toman en septiembre. A ver, Edelweiss en el Cáucaso, en un comienzo es un victorión enorme. Se entra de una patada, se destruye el frente soviético, se penetra rápidamente hasta Maikop, que queda a casi 500 kilómetros de Rostov, ¿ya? Se llega por una parte a los puertos, se toma el Kubán, se empiezan a tomar los puertos del Cáucaso, de las montañas del Cáucaso costera, ¿ya? Que son de muy difícil tomar porque están encerrados entre montañas, y desde, se toma la ruta hacia Grozny, se sigue, se avanza, pero ahí ya no tienes cómo abastecer y se queda prácticamente paralizado el avance. Y por otra parte, tienes los avances en la estepa calmuca, que es básicamente ocupar la zona del Cáucaso que va hacia el mar Caspio, ¿ya? Y Astrakán. Pero ahí no tienes caminos, no tienes vías férreas. El último punto que tienes en esa zona es el Ista. Y hay algo que tenemos que pensar. En el mapa, Astrakán está a un paso de Lista, pero no tienes caminos, no tienes vías férreas, no tienes cómo abastecer un avance desde Elista a Astrakán, aunque estén a 100 kilómetros. No hay cómo, no hay caminos. Es estepa vacía.
con garganta entre medio. Tienes que poder abastecer. No se puede abastecer, se llega hasta ahí, ¿ya? Se podía haber hecho un avance desde caminando, sí se podía, pero es un avance muy peligroso porque no tienes vías férreas. La vía férrea que llega a Astrakhan viene desde Grozny, ¿ya? Hay una vía férrea que va de Bakú a Grozny a Astrakhan. Y esa es la vía principal del petróleo soviético. Esa es la línea principal del petróleo soviético. De Astrakhan tiene dos alternativas. Una ruta interior y larga y costosa, con vías férreas medias interrumpidas, con caminos bien complejos, que va desde Astrakhan hacia lo que es la zona del Volga Alto. ¿Ya? No recuerdo estas ciudades que quedan, Samara, ¿ya? Todo este tipo de ciudades que quedan en el Volga Alto, o sea, de Moscú hacia el interior. Y desde ahí a Moscú, que es donde hay harta refinería, bueno, la Unión Soviética tenía hartas refinerías, pero en general las cosas se trasladan entre a Moscú. Y la otra vía que va desde Bakú, Grozny, Astrakhan, por el Volga, ¿ya? Que es la vía que los alemanes ponen en peligro con el avance a Stalingrado, ¿ya? Ahora, el Volga se podía cortar en cualquier lado, no tenía que ser atrás de Stalingrado, ¿no? Sí, no tenía que ser a través de Stalingrado, pero si tú cortabas Bakú, cortabas la ruta de petróleo que iba a Moscú, la principal, es la fundamental línea de petróleo va a Moscú desde Bakú, Grozny, El, Astrakhan. el, el, el Ahí va petróleo la del línea sur, férrea. el petróleo del sur, más o menos, Oscar, ¿tú qué porcentaje crees que representaba del total de recurso petrolífero de 40% más o menos, tanto? aproximadamente. Ya. Entonces, 40%. el flujo de petróleo del sur sí era un golpe. No, golpazo, brutal. Y hablemos de algo. La Unión Soviética tiene petróleo en el extremo oriente, en la zona de Vladivostok, y tiene petróleo en esta época también en Tayikistán, Kazajistán, todas esas zonas tienen pozos de petróleo. Y en los Urales hay petróleo, hay petróleo, hay pozos que están siendo explotados. Ya Bakú no es el 100% del consumo soviético, pero es el petróleo más barato de producir y de mayor calidad que tienen. Y eso es fundamental, eso es esencial, ¿ya? Entonces, el, en la sangre del petróleo que tienen. Los alemanes, por ejemplo, producen petróleo sintético, pero ¿qué es lo importante para ellos? Ployesti. Bueno, además el petróleo Ployesti sintético es caro de producir, ¿no? es carísimo y es de mala calidad, ¿ya? Cuesta hacerlo subir a alto, es caro de refinar para obtener alto octanaje y suele ser muy sucio y dañar bastante los vehículos, por lo cual los vehículos alemanes necesitan generalmente mucha mantención, mucho mantenimiento. Los motores alemanes también cometen el error de, al ser motores de combustible normal, son motores más complicados, que requieren más mantenimiento. En general, los motores diésel son un poco, se echa a perder, pongo otro, porque son motores más simples, ¿ya? Son motores más sencillos. Entonces, en un asunto de economía de escala, tú un motor diésel lo parchas hasta que puede y después viene, lo desmonta, lo saca y usa otro. Así de simple. Esa es la Clave, gracia de un diésel. clave eso. Sí. Mm. Entonces, en economía de escala, los alemanes lo están haciendo pésimo, ¿ya? Y los soviéticos lo están haciendo bien, ¿ya? Y por la otra parte, que yo creo que lo más fundamental, Edelweiss era la operación. Es la operación importante. La lanzaron antes de lo pensado. A ver, los alemanes se demoraron mucho en empezarlo. Lo empezaron a Bueno, principios lo de mismo, junio. Sí, pues sí, lo empezaron el 22 de junio, pero Blue no lo empezaron el 22 de junio, lo empezaron incluso después. Y no es debido a Frederikus, sino que los alemanes demoraron en concentrar, y esto va a ser esencial en todas las campañas en la Unión Soviética. Los alemanes para lanzar una ofensiva concentran grandes cantidades de suministro para la ofensiva. Ya lo habíamos hablado en los capítulos anteriores. Los alemanes concentraron cantidades groseras de suministro en ciudades como
Kharkov, ¿ya? Y Melitopol. Groseras cantidades. Más atrás en Kiev, en Zaporilla, habían otras fuentes de suministro. Problema, cada vez que tú vas a llevar más suministro a esa zona, te es muy complicado pasarlas porque tienes solamente un par de lugares donde puedes pasar, cruzar el Dnieper. Tienes un cuello de botella. Inicias Blue. Blue está bien planificado, por fases. Blue uno, Voronet, y no lo terminas. No terminas Blue uno. Tienes que tomar Voronet. Y de repente dice, no, me conformo con tomar la orilla oriental de Voronet. Voy a tomar Voronet, o sea, la orilla occidental de Voronet. Voy a tomar este lado del Don de Voronet. Pero al otro lado del Don te quedan todas las líneas férreas, todo el control logístico que te da las líneas férreas de Voronet. Te queda todo eso y no lo atacas. Y dice, hasta aquí llego. ¿Y sabes qué? Voy atrasado porque me atrasé en iniciar. Así que voy a hacer que el cuarto ejército Panzer, en vez de cerrar con el sexto ejército sobre la zona del Donbass, voy a mandar directo al cuarto ejército. De tomar Voronet, lo voy a mandar 400 kilómetros por detrás del sexto ejército hasta Rostov, para que ayude al primer ejército Panzer a tomar Rostov. Entonces, dejé solo el sexto ejército para avanzar sobre la curva del Don. ¿Qué pasó con el sexto ejército? Como pasó el cuarto ejército Panzer por su espalda, sus líneas de suministro se hicieron bolsa y Paulus quedó sin combustible. Paulus tiene, el sexto ejército, un mega ejército que tiene su cuerpo Panzer propio, ¿ya? Tiene 15 divisiones de infantería y tiene un cuerpo Panzer propio, que muy pocos ejércitos lo tienen. Entonces, pasa un ejército detrás de él y le desajustaste completo la ofensiva, completo. Y se quedaron parados sin poder llegar a la curva del Don. El cuarto ejército Panzer llega a Rostov y el 22 de julio Hitler suspende las fases posteriores de Blue y lanza del Weiss. Como te decía, Blue era clarito. Blue uno llega a Blue 2, el sexto ejército toma todo el Donbass y la curva del Don. Blue 3 atacamos lo que es Rostov y Blue 4 aseguramos todo el Don, lo impermeabilizamos y hacemos un ataque en Kubán y en Rostov para romper y avanzar hacia el sur y ahí lanzar Edelweiss. ¿Pero qué se hizo? Se desarmó todo eso, se apuró Blue 4, se dejó de hacer Blue 2 y Blue 3, se abandonó toda esa idea, se abandonó la idea de Blue 1 de que el avance norte a través de Voronet pudiese llegar hacia Stalingrado desde el norte, ¿ya? O sea, básicamente se olvidó de todo. En vez de ir juntos a cerrar y fortificar el Don, lo dejaron absolutamente tirado y nunca se aseguran todos los cruces del Don. Nunca. El sexto ejército, con el cuarto ejército Panzer, el ejército italiano, húngaro, rumano, se fortifican en el Don, pero los soviéticos tienen cabezas de puente en el lado occidental del Don. No las cierran, no los echan, no ocupan el Don como barrera, ¿ya? Sino que No llegó a ser una no lo barrera. completan. No No con llega. la posición sobre el lado occidental del Don. Mm. Y eso es lo que va a provocar que después se pueda hacer Urano. Los Ya. soviéticos tienen una casa de puente en el Don. La tienen. Como la tienen, la pueden aprovechar. ¿Ya? No lo cerraste, no protegiste bien el Don. ¿Ya? Y bueno, lo de Stalingrado ya es para agosto. Ya ahí empieza en agosto. Porque Paulus, desde finales de julio, desde que se lanza del Weiss, él queda sin nada tirado en medio de la estepa. ¿Ya? En medio de la estepa. Con combates. Él tiene tres o cuatro ejércitos soviéticos frente a él. Tiene un frente completo. Ese frente está muy golpeado, pero tiene un frente completo frente a él. Y Paulus no puede avanzar. Si Paulus hubiese tenido el combustible y el apoyo del cuarto ejército, lo que era Blue 2 y Blue 3, Paulus llega a Stalingrado y lo toma en julio. Cuando todavía No se a podía finales de julio. tomar rápidamente. Sí, le dan las herramientas. Paulus toma Stalingrado en julio y cerraste el Don. Y cerraste el Don. Y después de tomar Stalingrado, las tropas del sexto ejército te quedan libres para hacer un ataque desde Stalingrado a Astrakhan. Que eso es posible.
Entonces, ahí el sexto ejército se podría haber dado la vuelta y atacado a Astrakán. Tener Astrakán tomado antes de agosto. Luego de eso, el sexto ejército se queda como reserva estratégica de todo este muro oriental. Eso es como si Blue hubiese sido bien. Y ahí, con el Cáucaso sellado, lo atacas. Edelweiss. Ese era el plan original. Pero no se hace, se apresura Edelweiss. Y se apresura Edelweiss porque Hitler ve que todo O este sea, muro cerca, y se termina ejecutando sin proteger el flanco. sí, y sin contar con la ventaja que le hubiese dado lanzar a Edelweiss con un enemigo básicamente sin abastecimiento o con muy poco abastecimiento. ¿Por qué? Porque los soviéticos le hubiese costado muchísimo abastecer al Cáucaso sin ninguna línea férrea para abastecerlo. Hubiesen tenido que contar con el abastecimiento a través de buques en el mar Caspio, desde zonas como Kazajistán hacia Bakú, o Tayikistán hacia Bakú. No hubiesen tenido otras opciones. O puertos más al interior. El tema es que aquí también el alto mando alemán se vuelve loco y Hitler también empieza a ampliar las operaciones. No llega a Stalingrado y ya está pensando en avanzar. Pero esto es Más, increíble, Oscar, porque, digamos, la idea es acotar el frente por el tema de la limitación de recursos y optimizarlos, golpear en menos sitios, pero fuerte. Y sin embargo, es como que se comienzan a entusiasmar y vuelven a pensar que pueden regresar a Barbarroja y ampliar los objetivos. ¿Por qué pasa esto en el alto mando alemán? porque ven que se van consiguiendo algunas cosas. Hay informes de inteligencia alemanes muy mal hechos que presuponen que el ejército soviético está en la última. Pero ¿Ya? esto lo van a No se decir toda ve. la guerra, Oscar, hasta en el Sí, 45. alguien ahí estaba o comprado por los soviéticos que daba mala información de inteligencia o alguien quería ganarse el favor de alguien para dar tan malos informes. O sea, a ver, no es que el ejército soviético esté bien, está en plena reorganización y reorganización en el campo de batalla. O sea, muchas cosas salen mal, ¿ya? Pero no está cerca del colapso ni mucho menos, ¿ya? Y los pasos que está dando Alemania no son para, lo que está dando Alemania no son para llevarlo al colapso, ni de cerca, ni de cerca. Tenían una operación ordenada. Estaba resultando más lenta de lo que pensaban, sí, pero una operación ordenada. Si se hubiese seguido las líneas de esa operación ordenada, tal vez con algunos cambios, lo que te da en el campo de batalla, hacer cambios, modificaciones, que los generales en el campo de batalla pudiesen hacer cosas diferentes. Tal vez se hubiese demorado el lanzamiento de Edelweiss y tal vez no se hubiese podido lanzar Edelweiss hasta finales de agosto, ¿ya? Pero hubiese tenido tu flanco completamente listo. Y el petróleo ruso cortado, ¿ya? No los tendrías físicamente. No tendrías Maikop, no tendrías Baku, no tendrías nada. Pero tendrías todo el Cáucaso cortado. Sí, Y ahí está más de la mitad de la tarea, ¿no? está una parte, ya los soviéticos del Cáucaso pueden seguir recibiendo abastecimiento desde afuera. Ya los Estados Unidos ya tienen una línea a través de Irán para abastecer el Cáucaso. Ya están entregando combustible y suministro a través de Irán. Hasta ahora el préstamo y arrendo no ha funcionado, pero en este momento empieza a activarse por la vía. Ya, adelante. No, yo me voy a llenar mi vasito. No, del celular. No carga. ¿Este? ¿Están grabando esto? Yo voy a salir si me De parece. ahí corta Valeria. Seguro que no voy a salir. Saluda. Hola, Oscar. Hola, hola. Estoy sirviendo una bebida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde dice que no está cargando? Porque me ha Hola, hola. salido. Hola. ¿Está cargando? ¿Estás cargando? Sí, está. Ya, ahora cómo vuelves acá. Dame un segundito que voy al baño rapidito y retomamos. Sí, no te Grabando. preocupes. Cargando, no hay problema. ¿Qué hora es, Andrea? No sé. Oscar, dame un minutito. No te preocupes, acabo de pinchar. Yo digo que sí. ¿Cómo está, monito? No, no, estoy con los audífonos. Necesitan un tiempo. Ya, mira, Ya, ahora sí. Perdóname, Oscar. ahí vamos bien. Bueno, ese es el asunto. Ya, como para complementar. El Cáucaso, como te decía, un campo de batalla enorme, pero también es muy disperso. No hay grandes batallas, pero son batallas muy dispersas. Al ser tan disperso, la concentración de las fuerzas alemanas es muy baja, muy, muy baja. Entonces, eso complica demasiado las cosas para poder avanzar. Y también suma una gran cantidad de bajas, principalmente en los esfuerzos de Clays hacia Grozny. Una gran cantidad de bajas ahí. Ya, ellos se quedan
literalmente empantanado en su avance por falta de combustible. Y Clays lo que hace es pedir más tanques, más tanques, más tanques. Yo no considero que Clays sea un mal general, pero y el avance de él probablemente necesitaba tropas motorizadas, pero pedir más tanques, más divisiones de tanque, nuevos regimientos de tanques para ese avance en particular, sin los suministros adecuados, ¿ya? Sin restablecer una línea férrea de suministros que les permitan realizar ofensivas, es complicado, es complicado. Pero Kleist, o Kleist, Clays, llegando a estas alturas de la guerra, Oscar es un oficial exitoso, ¿no? sí, mucho. El general del primer grupo Panzer ya ha tenido muchas batallas exitosas. La batalla de Kiev, él cierra con Guderian. Ya, el grupo Panzer que se forma para atacar Francia, nominalmente está bajo el mando de Clays, ya, no de Guderian. Guderian es comandante de un cuerpo, no del grupo Panzer completo que ataca hacia Esto es algo que mucha eh, gente no lo tiene en el radar. Digamos, Kleist es un superior lo fue en Francia. En Francia era superior de Guderian. Él comandaba los tres cuerpos Panzer que iban en su grupo. Habían tres cuerpos Panzer en su grupo. El de Hoth, donde iba Rommel, con la séptima división Panzer. El de la edición Guderian, que es el que fantasma. toma... Sí, po. El séptimo división de Panzer iba en el cuerpo de Hoth, en Francia. El cuerpo de Guderian, que es el que toma Sedan, donde está el regimiento Gross en el cuerpo de Guderian, y está el cuerpo de Reinhardt, que es básicamente el que apoya el avance de Guderian, ¿ya? Va como detrásito de Guderian. Tienes tres cuerpos de Panzer reunidos en esa zona. ¿Quién es el comandante de esos tres cuerpos de Panzer? Kleist. Kleist es el oficial de mayor graduación, ¿ya? No es un oficial formado en tanques, es un oficial que viene de la escuela de la caballería, que se ha reconvertido al arma Panzer, ¿ya? Creo que también es un oficial que, sabía, que era el cuerpo de artillería, ¿ya? Pero por alguna razón siempre intentaban, en esa época, no tiene que ver con este tema, pero en esa época intentaban que ponerle a Guderian, aparte de Clays, alguien con más carácter y más fuerza, y le intentaban poner a Kluge, ¿ya? Y Guderian tuvo serios problemas con Kluge durante toda su carrera. En el 41 hubo un conato fuerte ahí, ¿no? Y que lo enemistó para siempre, pero tuvo problemas desde el principio, desde el principio. Guderian reclamaba cada vez que lo ponían a cargo de Kluge. Y Hot igual, y Hot igual. Otro tremendo líder de tanque, ¿no? Sí, pues en este momento es el jefe del cuarto ejército de tanques, que lo van a mandar de un lado para otro. Es frustrante lo que vive Hot durante Blue, porque al que cambian y lo sacan de sus misiones y lo sacan de un lado y lo mandan a otro, A media es mar. así. A Hot es el que va sobre Voronezh y le dicen, no, va hacia ayudar a Paulus en el Donbass y le dicen, no, usted pase de largo, vaya a Rostov. Llega a Rostov y todas las rutas que tiene que ocupar están siendo ocupadas por el ejército Panzer de Kleist. No sirve en Rostov. No puede participar en Rostov. ¿Por qué? Tremendo. Porque a alguien del alto mando se le ocurrió que para lanzar el Weizen Rostov tenía que juntar dos ejércitos Panzer para lograr la ruptura, pero no habían suficientes caminos ni carreteras para juntar dos ejércitos Panzer ahí. Hot es un tipo que lo destrozan. Lanzan el Edelweiss, él tiene dos cuerpos de Panzer y un cuerpo de infantería. Y le ordenan ceder un cuerpo de Panzer para apoyar a Kleist. Le sacan la estandarte, se la quitan. Le quitan la Gross de Uch, la mandan al norte. A ti, Le perdón, pintan la novena de una Panzer. pregunta que es mera anécdota, Oscar, pero no puedo evitar hacértela. ¿Leif Standarte o Gross Deutsch? Gross de Uchland. Pero si tú me De acuerdo. preguntáis, para mí, las mejores divisiones alemanas son eh, los paracaidistas. Esos paracaidistas que son los mismos que pelearon en Montecassino. Esos mismos. Ya. Para mí, que son básicamente, a ver, la primera aerotransportada es la misma, es básicamente la reconversión de la séptima que desembarcó en Creta. Son ellos los que toman Eben Mael, ¿ya? En Bélgica. Parte de,
sí, en Bélgica, son ellos, son tropas de ellos que toman Ibn Ismael, son tropas de ellos los que están en Holanda. Si tú me preguntas, son la infantería que la mandan a lugares más difíciles y consiguen éxitos más grandes con diferencias de números gigantescas. Tienen muchas bajas, pero son tropas muy profesionales. Para mí, las fuerzas aerotransportadas son las mejores alemanas del comienzo de la guerra hasta el 43. De ahí para adelante, por ejemplo, ya sí, la novena aerotransportada en Silo lo hace bien, pero ya no es una fuerza, no son paracaidistas, no No, están ya son entrenados tropas de como infantería, paracaidistas, pero son la ni siquiera novena, la Luftwaffe que son gente de la Luftwaffe claro, que ni siquiera ha hecho nada, o sea, de una fuerza que se tomó con remanente de la Luftwaffe, pero ya no es una división aerotanque. hasta en Silo, creo, ¿ah? Sí, pues la novena está en Silo, pero ya ahí está reformada con gente que no es paracaidista, con gente que no es nada. Ya que era gente de personal de tierra de la Luftwaffe. Así se arma la novena. O sea, si tú me preguntas, la novena, sí, actúa bien en Silo, pero no, ya no es. La formación, ya no son tropas aerotransportadas alemanas, ya no son divisiones aerotransportadas. Yo creo que la muerte de la aerotransportada está Creta. entre, no, como división aerotransportada, en Creta fue un golpe duro, pero después se reforman, se vuelven a entrenar buenas fuerzas, participan en buenos combates. Para mí, su muerte está entre Cassino y Normandía. Claro, claro, claro. La fuerza aerotransportada alemana termina muriendo entre Cassino y Normandía. En Cassino y en Normandía hay buenas unidades aerotransportadas alemanas, pero Bueno, tienen bajas y tan grandes que ambos combates, ambas batallas son en junio del 44, ¿no? sí, bueno, Casino la lleva desde 43. No, claro, La pero pri- la batalla en Casino propiamente es de mayo, junio del termina en junio. 44. Sí. Claro. Mm. Y en Normandía tiene la mala suerte de, creo que hay uno o dos regimientos de esa división de la primera aerotransportada, que son regimientos de formación, que están ubicados justo Claro. donde los aliados desembarcan con la 101 y la 88. Y ahí justo hay dos regimientos de paracaidistas que están siendo formados para reforzar o básicamente rehacer la primera, son regimientos de reserva. Tú tienes a la primera división aerotransportada, pero tú por mientras que la tienes luchando, estás formando regimientos para reponer bajas. ¿Ya? Entonces, justo en Cotentín están los regimientos para reponer la fuerza de la primera aerotransportada. Entonces, Muy desafortunado, ¿no? no, desafortunado, porque no te quedó nadie, o sea, te quedó muy poca gente. Aunque te digo, hasta el final de la guerra, la fuerza aerotransportada alemana hacen desembarco aéreo en ciudades rodeadas por los soviéticos, hacen de todo, Claro, hacen uno de piensa todo. que después de. Lo que pasa es que después de Creta ya, digamos, no se va a hacer nada tan espectacular y por tanto tiene poca Sí, cobertura, pero de que hacen de todo, ¿no? sí, pues hacen de todo, ya hacen de todo muchas veces, muchísimas veces. Y les sale generalmente bien, son buenas fuerzas. Para mí es la elite del ejército alemán. Bueno, volvamos a Del Weiss antes de seguir perdiéndonos y irnos por la rama. Como te decía, el problema no está en Rostov, ¿ya? Cuando se rompe en Rostov, Rostov es una batalla dura, no una batalla fácil. Siempre se habla de toda esta fase de Blue como retiradas soviéticas, que los soviéticos se retiran hasta llegar a Stalingrado. Es falsísimo, para mí, según mi opinión. Los soviéticos establecen resistencia en puntos clave, en puntos logísticos clave. Lo primero, los soviéticos resistieron en Voronezh. Los alemanes lo dejaron, pero los soviéticos resistieron en Voronezh, ¿ya? Y la parte oriental se la quedaron. Luego, los soviéticos resisten en Rostov y resisten mucho, pero son derrotados. En Rostov, el ejército soviético sufre una derrota importante, una derrota que desorganiza a todas las fuerzas soviéticas de la entrada del Cáucaso. La desorganiza en forma fatal, lo cual le permite a Kleist avanzar cientos de kilómetros en pocos días. ¿Ya? O sea, el 22 de julio 27 de julio se toma Rostov, se lanza del Weiss y a los pocos días están tomando que está como a 500 kilómetros. Ya se están acercando, toman Kubán en nada. Empiezan a intentar atacar las ciudades que están en la costa del Mar Negro,
por ahí por el 22, 27 de julio se lanza Edelweiss, pero se acaba de tomar Rostov, se lanzó Edelweiss. Y en días, muy pocos días, ya están menos de un mes están tomando el Monte Elbrus. O sea, es un avance de miles de kilómetros. Se rompe el frente en forma brutal. ¿Ya? Todavía, y el tema también, Rostov es el punto de comunicación central, la puerta al Cáucaso. Y aquí también hay que ver eso. Es difícil para los soviéticos, sin tener Rostov, abastecer a las fuerzas del Cáucaso. Tienen vías de comunicación, tienen vías de suministro, pero mucho más difícil abastecerlo. El tema es que si tú hubieses generado Blue como tenías que hacerlo, no hubiesen tenido ninguna fuente de suministro en el Cáucaso. Pero igual, tomando Rostov, limitas muchísimo la capacidad del ejército soviético de poder ayudar a sus tropas del Cáucaso, ¿ya? Muchísimo. Y se tiene que empezar a contar con apoyo norteamericano desde Irán y británico desde Irán, que también, en esta época, también están contra las cuerdas de los británicos en el norte de África, justo en esta época. O sea, ¿Este tú dirías que es el pico de la Wehrmacht en los distintos teatros? sí, pero también la Wehrmacht está muy sobreextendida Muy y con sobre problemas logísticos graves. 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 Ya tocaremos más adelante, ojalá, Oscar, podamos hacer alguna serie del norte de África, pero Rommel, que, bueno, después podremos discutir en el plano estratégico qué tal era, pero táctico creo que todos estamos de acuerdo en que tenía algunas cualidades importantes. Tiene que hacer milagros con el tema logístico, ¿no? Sí. La Wehrmacht está complicadísimo ahorita en todos los frentes, está ganando, pero está complicadísima logísticamente hablando, ¿no? Sí, complicadísima. Bueno, como recordatorio, aproximadamente el 22 de julio se toma Rostov. Terminan de limpiar y se lanza a finales de julio, 27, 28 de julio. Para el 10 de agosto están en Maikop, 12, 13 días, Maikop, 500 kilómetros. Avanzazo, Asazo. tremendo logro. O sea, los alemanes ni se preocupan que Maikop está medio destruido. Avanzamos 500 kilómetros. Llegamos a el petróleo es nuestro. ¿Ya? Tomamos Kubán, magnífico. Rostov es nuestro. Entonces, también hay que meterse un poco en el momento y ver. En el momento esto parece, pese a todos los problemas logísticos, pese a todo lo que se viene, pero parece la victoria total. Las fuerzas soviéticas que están retrocediendo hacia las montañas del Cáucaso son mínimas, mínimas, y están desorganizadas. ¿Por qué? Porque mientras unas tropas retroceden hacia los puntos de petróleo que están en Grozny y Bakú, otras restantes, mayoritarias, no retroceden sobre esas fuerzas, sino que se van hacia los puertos del Mar Negro y establecen zonas defensivas sobre esos puertos. También aquí hay una pésima distribución de fuerzas. Los alemanes atacan con el 17 ejército, que va a atacar toda la zona de la costa, y el primer ejército de Panzer, que va directo hacia Bakú y hacia Grozny y Bakú. Es el oro. Pero las ciudades portuarias del Mar Negro tienen una cordillera interior del Cáucaso que las envuelve. Las fuerzas del 17 ejército no son fuerzas de montaña, son fuerzas de infantería normal. Y en el ejército italiano tú tienes fuerzas de montaña. Ok. Y no los mandas. No los mandas. Tienes fuerzas de montaña que tú sabes que son buenas. Los alpini italianos son buenas fuerzas de montaña y no los mandas sobre la costa del Mar Negro. La costa del Mar Negro es un objetivo estratégico fundamental. Muchas veces se olvida eso porque la gente se concentra en el petróleo, pero las ciudades portuarias del Mar Negro son fundamentales, geopolíticamente fundamentales. Toman las ciudades costeras del Mar Negro y la Unión Soviética deja de tener salida o entrada por el Mar Negro. El Mar Negro pasa a ser un territorio alemán. Si eso pasase, tienes otra entrada marítima al Mediterráneo, aunque no lo ocupes, aunque no puedas mandar submarinos por ahí, aunque no puedas hacer nada geopolíticamente importante, porque ejerce presión sobre Turquía, que era lo que Hitler finalmente quería, y que Turquía entrara en la guerra. Entonces, tomar los puertos del Cáucaso son fundamentales,
pero no hay tropas preparadas para hacerlo. Se tiene que traer tropas de infantería de montaña alemana a la apurada, en agosto, septiembre, cuando ya no tienen suministro para seguir avanzando ni para Pero tú me generar dices, ofensiva. Oscar, que no se envían las tropas de montaña italianas por un tema de, ¿tú crees que era desconfianza en la capacidad italiana? No, mala organización. Para mí, Mala organización. mala Okay. organización. Sí, porque no se mandan tampoco las alemanas hasta casi octubre. Se mandan en septiembre, agosto, algunas. Termina mandando otra en octubre. No se mandan todas las tropas de montaña alemanas. Se tienen tropas de montaña alemana en el norte, cerca de Leningrado. Se tenían tropas de montaña en Sebastopol, se sacó, se mandaron a Leningrado. Tenías tropas de montaña siendo entrenadas en Grecia. Las tenías desperdigadas por todas partes. Y no las pescaste y las mandaste al Cáucaso. Estás con, estás metiéndote en las montañas más altas de Europa y tienes tropas de montaña y no las estás mandando. No, yo no veo la lógica. Si vas a enfrentar un macizo montañoso, lo que vas a hacer es reunir tus tropas de montaña. Y se demora muchísimo en reunirlas. Y no las reúnen todas. ¿Ya? Reúnen parte de las tropas de montaña a la apurada, cuando se dan cuenta que necesitan tropas de montaña para atacar estos puertos, estos pasos del Cáucaso. Cuando se dan cuenta que necesitan, las mandan. Pero antes de eso, no. Una buena organización hubiese significado hacerlo con anticipación. Igualmente, todo esto que está ocurriendo está marcado una crisis final del Estado Mayor alemán. El Halder, para bien o para mal, ha mandado eficientemente el H desde el comienzo de la guerra. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque Halder también se ha equivocado y aunque él lo enmascare muy bien y que después lo venda súper bien para los memorialistas, se ha equivocado un montón. Pero es un jefe de Estado Mayor eficiente e independiente del poder político. Básicamente el loquito del bigote, ¿ya? Pero estamos en una fase crítica de la relación entre Hitler y Hitler. Y debido a las protestas de Halder, que ya no se lleva con Hitler, ya no se quieren ver con Como un Hitler. paréntesis, has dicho el loco del bigote. Permíteme hacer una pausa. ¿Te enseñé esto? Tiene uno. Es una foto Digo, firmada a puño y letra por... ¿Sabes cómo la conseguí? Creo que... es original. ¿Ah? Es un original. Sí, ¿sabes cómo la consigo? Se la compré esto y otros materiales, cuadernos y distinto material se lo compré en paquete al heredero del presidente de la delegación peruana a las Olimpiadas de Berlín 1936. ¿En serio? Y me contaron, sí, mira, me contaron que el Führer le regaló una foto a cada delegación firmada. Mira, acá tengo, mira, el ministro del Reich, firmado a puño y letra, el ministro de Deportes del Reich, y acá fotos de la delegación peruana. Hay toda una historia, perdón que haga un paréntesis, hay toda una historia, no sé si tú sabes, Oscar, que Perú le ganó a Austria 1-0, perdón, 4-2, y declararon el partido nulo. No Entonces, tenía idea, pero me imagino que alguien hizo algo malo mientras ellos mandaban. y esto es otra cosa que he conseguido, mira, una cruz de hierro de primera clase, dice acá, se la compré a la esposa, todavía vive la esposa de un veterano, dice acá 1939, o sea que esta debe ser una cruz de hierro, digamos, otorgada por la campaña en Polonia. Y fíjate el detalle, Oscar, bueno, Mira, te cruz de conseguiste hierro, una. la cruz de hierro es otorgada desde las guerras napoleónicas, ¿no? Pero el Sí, detalle es que en la Segunda Guerra Mundial se le agregó una esvástica. Y como ahora por sí. ley está prohibido enseñar la esvástica en público, fíjate, la cruz de hierro, no sé si se ve, está tapada por Te una la sacaron. pelotita, un sticker blanco. Bueno, perdón que me haya desviado, pero hablaste loco del bigotito y tuve que Sí, enseñar la te foto. querían mostrar tus juguetes. Ahora, como tú comprenderás, esta foto la tengo guardada bajo 20 llaves, porque es Sí. algo que polémico en todo caso, ¿no? Pero No, yo no es una considero. pieza histórica. Es Convendrás que es conmigo una que historia de historia. Para mí, historia historia es de historia. correcto. Oye,
Pregunta, el que firmó ahí es, ¿cómo era el apellido? De Bonos, Sí, como ministro sí, para la planificación de la Olimpiada. sí, correcto, correcto. Creo que él No, murió sí. el 43 o... ¿Cómo murió ese tipo? Algo le pasó, se enfermó después de un bombardeo, o tuvo neumonía después del bombardeo de Hamburgo, o algo así le pasó, pero Uy, has murió el tocado el cuarenta y tema de Hamburgo, tres perdón, creo. ya que nos hemos desviado un ratito, déjame contarte otra ¿Sí? cosa que te quería contar, Oscar, y mejor si te la cuento ¿Ya? enfrente de la comunidad.